La mañana del pasado miércoles se registró uno de los episodios más violentos de las últimas semanas en territorio sinaloense. Un convoy de elementos estatales fue emboscado por un grupo armado en una zona rural del municipio de Escuinapa, dejando un saldo que diversas fuentes señalan como devastador para las fuerzas del orden. El enfrentamiento, que se prolongó durante varias horas, marcó una escalada significativa en el conflicto que mantiene fracturado al estado. De acuerdo con reportes locales y testimonios recabados por habitantes de la zona, la agresión comenzó cuando el convoy transitaba por un tramo carretero cercano a las colonias El Roblito y Allende, ubicadas en la cabecera municipal. El grupo armado habría aprovechado la geografía del terreno para tender una emboscada, utilizando vehículos para bloquear las salidas y abriendo fuego desde posiciones elevadas contra los elementos que quedaron atrapados en medio de la balacera. Los habitantes de Escuinapa despertaron ese miércoles con el estruendo de explosiones y detonaciones de armas de grueso calibre. El sonido no cesó durante aproximadamente 3 horas, tiempo durante el cual las familias permanecieron resguardadas en sus hogares sin poder salir ni siquiera para llevar a sus hijos a las escuelas. El pánico se apoderó de las colonias aledañas mientras las ráfagas se escuchaban cada vez más intensas. Según diversas fuentes cercanas al conflicto, durante el enfrentamiento se habrían utilizado drones equipados con artefactos explosivos, cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos puntos del municipio. Esta táctica, que se ha vuelto cada vez más común en los enfrentamientos entre grupos rivales, añadió un componente de terror adicional para los civiles que se encontraban en la zona. Las imágenes que circularon posteriormente mostraban vehículos calcinados sobre la carretera, viviendas con múltiples impactos de bala y columnas de humo elevándose desde diferentes puntos del municipio. Un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, presuntamente para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos. La respuesta no se hizo esperar. En las horas siguientes al enfrentamiento, fuerzas federales desplegaron un operativo de gran magnitud en la región. Helicópteros artillados sobrevolaron la zona mientras elementos terrestres avanzaban para establecer un perímetro de seguridad. El objetivo era claro: neutralizar a los responsables del ataque y evitar que lograran escapar hacia la sierra. El operativo se extendió durante los días siguientes, abarcando no solo Escuinapa sino también municipios colindantes. Las Fuerzas Armadas establecieron retenes en los principales accesos y brechas de terracería, mientras drones de vigilancia monitoreaban los movimientos en las zonas serranas donde los grupos armados suelen resguardarse. En el transcurso de las acciones posteriores, elementos federales lograron la detención de múltiples individuos presuntamente vinculados con el ataque. El aseguramiento incluyó arsenal de diverso calibre, vehículos con blindaje artesanal, equipo táctico y sustancias ilícitas. Varios de los detenidos portaban uniformes tipo militar y chalecos antibalas con insignias de organizaciones criminales. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó los hechos durante una conferencia posterior, señalando que las Fuerzas Armadas habían intervenido de manera inmediata. Sin embargo, las cifras oficiales sobre el saldo del enfrentamiento difieren significativamente de las versiones extraoficiales que circulan entre los habitantes de la zona. Lo que resulta innegable es que Escuinapa volvió a quedar atrapado en medio de la guerra que enfrenta a las facciones derivadas de la fractura del cartel de Sinaloa. Por un lado, el grupo identificado como Flechas, vinculado a la facción conocida como Malliza. Por otro, las fuerzas leales a los Guzmán, que mantenían el control de esta plaza bajo el mando de Misael Guerrero Pérez, señalado como jefe de plaza en la región. Esta no es la primera vez que Escuinapa se convierte en campo de batalla. El municipio, ubicado en el extremo sur de Sinaloa y colindante con Nayarit, representa un punto estratégico para las rutas de trasiego hacia el Pacífico. Su control significa el dominio de corredores vitales para el movimiento de mercancía y el cobro de derecho de paso a otros grupos. El enfrentamiento del miércoles se suma a una cadena de eventos violentos que han sacudido a Sinaloa durante las últimas semanas. La guerra interna que estalló tras la fractura entre las facciones ha dejado un reguero de víctimas en prácticamente todos los municipios del estado. Culiacán, Mazatlán, Ahome, El Fuerte, Tamazula y ahora Escuinapa han sido escenarios de enfrentamientos que parecen no tener fin. Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es la cantidad de operadores que han cambiado de bando durante los meses de enfrentamientos. En el mundo del narcotráfico los conocen como chapulines o volteados, individuos que traicionan a su organización para unirse al grupo rival. Estas deserciones han reconfigurado el mapa del poder criminal en todo el noroeste del país. Un caso emblemático es el de Jesús Manuel Álvarez Félix, conocido como el Chuta de Charay, quien era considerado comandante de alto rango de los Chapitos. Originario de la comunidad de Charay en el municipio del Fuerte, el Chuta inició como gatillero hasta liderar las Fuerzas Especiales Chuta, una célula enfocada en la defensa y expansión territorial. Sin embargo,
Según diversas publicaciones en grupos de comunicación encriptada, durante el transcurso del conflicto habría volteado bandera para aliarse con Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro. El control criminal del municipio de Ahome fue entregado por el entonces jefe de plaza de los Chapitos al grupo liderado por el Chapo Isidro, aliado del Mallito Flaco. Esta traición representó un golpe significativo para la facción de los Guzmán, que perdió no solo territorio sino también información sensible sobre sus estructuras y operaciones. Otra célula criminal que siguió el mismo camino son los Cholos Vagos, quienes según diversas publicaciones también abandonaron a los Chapitos para unirse a la alianza rival. Estas deserciones en cadena debilitan la capacidad operativa de ambos bandos y generan una espiral de violencia donde las represalias son constantes y brutales. En Culiacán, la capital del estado, la violencia tampoco ha dado tregua. Durante la misma mañana del miércoles, sujetos armados vandalizaron e incendiaron 2 viviendas y un establecimiento comercial en distintos puntos de la ciudad. El primer hecho se registró alrededor de las 5 de la mañana en un domicilio de la colonia Tierra Blanca, donde una cochera con 2 vehículos en su interior quedó totalmente calcinada. Minutos más tarde, una segunda vivienda fue atacada en la colonia Lomas de Guadalupe. Los agresores utilizaron una camioneta para derribar el portón antes de prender fuego a la propiedad. Un expendio cervecero en el sector Bugambilias también fue incendiado, completando una jornada de terror que dejó claro que ningún rincón de Culiacán está a salvo. Estos ataques a propiedades civiles forman parte de una estrategia de intimidación que ambas facciones han empleado durante el conflicto. Casas de familiares de rivales, negocios vinculados al enemigo y vehículos son blancos frecuentes de represalias que buscan debilitar la moral y la estructura económica del contrario. Mientras tanto, en la Sierra del Durazno, Durango, otro frente de batalla continúa activo. Fuentes internas confirman que el objetivo de los operativos desplegados en esa zona es la captura o eliminación de Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, hermano mayor del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. El operativo del domingo, 14 de diciembre, incluyó el sobrevuelo de helicópteros artillados y el avance de elementos de fuerzas especiales de la Marina. Durante ese operativo, la gente del Guano respondió con drones cargados de artefactos explosivos, arrojándolos directamente contra el personal que intentaba cerrarle el paso. Según las fuentes, se habrían registrado al menos 10 bajas del lado de los defensores, incluyendo presuntamente a uno de los hijos del viejo líder. Los nombres que se manejan son varios, desde el Elián hasta el conocido como Pelón Guzmán, aunque la información todavía está en proceso de verificación. Al día siguiente, el operativo no se retiró sino que cambió de forma. Habitantes de la sierra reportaron el sobrevuelo de 2 aeronaves de reconocimiento tipo Texan sobre el Durazno, haciendo pasadas de ida y vuelta durante varios minutos. El uso de este tipo de aeronaves por parte del ejército mexicano no es cualquier cosa. Los aviones Texan se utilizan principalmente para reconocimiento aéreo, vigilancia de corredores y marcaje de zonas, funciones clave cuando un objetivo logra evadir un primer cerco terrestre. Este patrón de vuelo, entrar, salir, volver a entrar sobre el mismo perímetro, habla de un seguimiento enfocado en rutas de escape y posibles puntos de resguardo. En pocas palabras, al Guano lo están acorralando y esta vez ya no se ve como un operativo más. Se siente personal, especialmente después de que su gente se atreviera a atacar con explosivos a elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. Los elementos de Fuerzas Especiales Navales son la élite de las Fuerzas Armadas mexicanas. Están altamente preparados y más allá del entrenamiento traen un sentido de hermandad muy marcado entre ellos. Eso pesa cuando se revisa lo que pasó ese domingo. Cuando alguien se anima a atacar a estas unidades, las consecuencias suelen ser contundentes y definitivas. La presión sobre el Guano viene de 2 frentes. Por un lado, el gobierno federal mantiene activo el cerco sobre su bastión serrano. Por otro, la Alianza del Norte, conformada por los rivales de su facción, avanza sobre territorio que antes controlaba sin oposición. El margen de maniobra cada vez es menor para quien durante años se consideró intocable en esas montañas. El conflicto sinaloense tiene ramificaciones que se extienden más allá de las fronteras del estado. En Baja California, las autoridades han identificado a 27 criminales clave como generadores de violencia en la entidad. Se trata de líderes y operadores de diversas organizaciones, responsables de homicidios, extorsiones, trasiego de droga, narcomenudeo, levantones y desapariciones. Según el semanario Z Tijuana, 5 de estos individuos tienen orden de aprehensión activa, mientras que 7 ya fueron liberados por fallas procesales. Su captura sería crucial para pacificar una entidad que ocupa el segundo lugar nacional en número de muertes violentas totales y el cuarto en ejecuciones por cada 100.000 habitantes. Entre los nombres que destacan en esta lista se encuentra Juan José Ponce Félix,
conocido como el Ruso, líder de una célula armada vinculada a la facción del Mallito Flaco. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura, por cargos de tráfico de fentanilo y cocaína desde el año 2015. En territorio mexicano, sin embargo, no tiene orden de aprehensión vigente. El Ruso inició su vida criminal como gatillero de Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, operando en Sonora y Sinaloa. Fue exiliado a la zona de Mexicali y San Luis Río Colorado tras negarse a participar en el rescate de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, lo que generó un conflicto permanente con los Chapitos que persiste hasta la fecha. Su principal operador y jefe de sicarios es Alfonso Peralta Medina, conocido como el P1 o Ponchito de la Lima, quien tiene órdenes de aprehensión por casos vinculados a desaparición forzada y homicidio. Otro personaje de la lista es el conocido como Cabo 27, un sujeto que ha cambiado de bando en 5 ocasiones según las autoridades. Del cartel Arellano Félix pasó al cartel de Sinaloa, luego al cartel Jalisco Nueva Generación, posteriormente a la facción del Mallito Flaco, y ahora habría regresado con los Chapitos. Su paso por diferentes organizaciones le ha permitido conocer a fondo las estructuras y los integrantes clave de diversos grupos, convirtiéndolo en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Este sujeto ha sido identificado por las autoridades como cabecilla de al menos una célula integrada por menores de edad que trafican y cometen diversos hechos delictivos desde octubre de 2023. Quien fuera operador de los Mayos sostenía un enfrentamiento territorial contra integrantes del cartel Arellano Félix, que de enemigos pasó a convertirse en su aliado tras el último cambio de bando. En la lista de Baja California también figura Manuel Garibay Espinosa, considerado objetivo prioritario desde hace 35 años. Fue detenido en Estados Unidos en 1995 en posesión de cocaína y liberado como testigo protegido. En 2010 fue nuevamente detenido, esta vez en México, sin embargo en 2014 abandonó la prisión libre de cargos. Ha operado para varios cárteles con apoyo de policías corruptos en Mexicali y San Luis Río Colorado. Su familia ha sido impactada por la violencia, su hijo, sobrino y hermano fueron asesinados, y otro sobrino fue extraditado a Estados Unidos. Otro nombre relevante es el de Manuel Humberto Quintero Beltrán, conocido como el Lico, vinculado al cartel Arellano Félix. Sus hermanos estuvieron involucrados en el secuestro de las sobrinas del Mayo Zambada en 2010. En enero de 2024, sobrevivió a un atentado en Culiacán donde asesinaron a su hijo de 7 años. Para vengar la muerte, en febrero de 2024 envió un grupo a ejecutar a 2 rivales en Tijuana. En Michoacán, la violencia también mantiene en vilo a la población. El operativo conocido como Plan Michoacán, implementado por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manso, continúa desplegado en la entidad. Desde su inicio hasta el 12 de diciembre, este operativo ha permitido la detención de 207 personas según las autoridades estatales. Sin embargo, el operativo no ha estado exento de polémica. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manso, denunció casos de extorsión y abuso de autoridad por parte de elementos de seguridad que vigilan el municipio. Según la edil, han sido ciudadanos quienes han denunciado estos actos atribuidos a agentes, advirtiendo que no tolerará este tipo de conductas y asegurando que ya existen denuncias y pruebas en contra de los elementos. Horas después de estas declaraciones, varias patrullas comenzaron a retirarse de Uruapan. El movimiento se hizo sin un informe oficial de ninguna de las partes, generando incertidumbre sobre si las fuerzas abandonan a la alcaldesa o si se retiran a petición de ella misma. Uno de los resultados más recientes del Plan Michoacán fue la destrucción de un campamento clandestino en un predio cercano a la localidad de Corral de la Piedra. En el lugar se aseguraron cargadores, municiones y vehículos con reporte de robo. Metros adelante, los elementos encontraron material adicional y más unidades que presuntamente eran utilizadas por células criminales. En Coahuayana, municipio michoacano donde el pasado 6 de diciembre explotó un vehículo frente a las instalaciones de la policía comunitaria dejando 6 personas sin vida y 11 heridas, un operativo conjunto logró el desmantelamiento de un campamento clandestino y la detención de 6 personas presuntamente vinculadas con el ataque. El operativo fue encabezado por la Comandancia de la 5ª Región Militar y la 20ª Zona Militar, con apoyo de autoridades estatales y de la Guardia Nacional. En el sitio aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, diversas dosis de droga y equipo táctico. Las investigaciones están siendo desarrolladas para determinar si estos detenidos tienen relación directa con la explosión que conmocionó al municipio. De confirmarse, las autoridades podrían comprender mejor lo ocurrido y determinar si se trató de un acto terrorista o de un enfrentamiento entre grupos rivales. En Buena Vista, fuerzas estatales y federales desactivaron 4 artefactos explosivos de fabricación improvisada durante un operativo conjunto.
Fue precisamente en este municipio donde el 11 de diciembre se reportó el despliegue de un helicóptero artillado del ejército, el cual abrió fuego contra presuntos delincuentes que operaban en la zona. En Nayarit, un operativo ejecutado en Pantanal, municipio de Jalisco, resultó en el aseguramiento de un inmueble que funcionaba como punto de resguardo para armamento de alto poder. Los elementos de la 5ª Región Militar y la 13ª Zona Militar incautaron 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, más de 300 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, vehículos, motocicletas y equipo táctico. El arsenal encontrado refleja el alto nivel de equipamiento de las células criminales que operan en la región. Las cajas metálicas contenían cargadores específicos para calibres de uso militar, evidenciando el poderío que estos grupos han logrado acumular a través del tráfico de armas desde Estados Unidos. En la Ciudad de México, un operativo contra extorsionadores en la alcaldía Cuauhtémoc derivó en una balacera que dejó 6 detenidos y un elemento de seguridad herido. El enfrentamiento ocurrió en la colonia Juárez, sobre la calle Río Ebro, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron recibidos a balazos por sujetos que intentaban evitar su captura. Decenas de patrullas y unidades de fuerzas especiales acordonaron el perímetro, bloqueando la circulación y generando congestionamiento vehicular en las inmediaciones. Testigos describieron momentos de alta tensión mientras los disparos resonaban en una de las zonas con mayor actividad comercial de la capital. Este suceso subraya la compleja situación de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc, una zona que combina turismo, negocios y cada vez con mayor frecuencia operativos contra delitos de alto impacto. El panorama nacional de seguridad refleja un reacomodo violento de las fuerzas criminales en múltiples estados. La fractura del cartel de Sinaloa ha generado ondas expansivas que se sienten desde Baja California hasta Michoacán, desde Durango hasta Nayarit. Las alianzas se reconfiguran constantemente, los territorios cambian de manos y la población civil queda atrapada en medio de una guerra que parece no tener fin próximo. Las autoridades federales han intensificado los operativos en las zonas más conflictivas, desplegando fuerzas especiales, helicópteros artillados y equipo de vigilancia aérea. Sin embargo, la capacidad de respuesta de los grupos armados, que ahora incluye el uso de drones con explosivos y armamento de grueso calibre, representa un desafío creciente para las fuerzas del orden. Los resultados de las acciones del Grupo Interinstitucional en Sinaloa durante la primera quincena de diciembre incluyen 32 personas detenidas por diversos delitos, 100 vehículos con reporte de robo recuperados, 59 armas aseguradas, más de 17.000 municiones incautadas, 103 kilogramos de marihuana decomisados y 247 toneladas de precursores químicos asegurados. También se incautaron 47 máquinas tragamonedas, casi 200 motocicletas, 7 cámaras de videovigilancia irregulares, se cumplimentaron 17 órdenes técnicas de investigación y se aseguraron 4 inmuebles. A pesar de estas cifras, la violencia no cesa. Cada día trae nuevos enfrentamientos, nuevos bloqueos, nuevos incendios y nuevas víctimas. La guerra interna del crimen organizado continúa cobrando un precio altísimo para los habitantes de las zonas afectadas, quienes viven en un estado permanente de incertidumbre y temor. Lo que ocurre en Escuinapa, lo que se vive y se sobrevive, solo lo saben quienes habitan ahí y en sus alrededores. Porque la violencia no siempre se cuenta, pero siempre se siente. Y mientras las balas sigan volando y los drones sigan explotando, la población civil seguirá pagando las consecuencias de una guerra que nunca pidió y de la cual no puede escapar. El conflicto ha transformado comunidades enteras. Pueblos que antes vivían de la agricultura y la pesca ahora sobreviven entre retenes de grupos armados y toques de queda no oficiales impuestos por quien controle la plaza en ese momento. Los comercios cierran temprano, las familias evitan salir después del atardecer y los niños crecen normalizando el sonido de las balaceras nocturnas. Las autoridades prometen resultados y muestran cifras de detenidos y armamento asegurado. Pero en las calles de Escuinapa, Culiacán, Uruapan y Tijuana, la realidad es otra. Los enfrentamientos continúan, las emboscadas siguen cobrando vidas y el miedo sigue siendo el compañero cotidiano de millones de mexicanos que solo quieren vivir en paz.